Ah, pero teníamos que haber mandado la captura de pantalla. ¿La puedo poner? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Perdón. Perdón. Todo se está grabando. Buenas tardes a todos los que están presentes. Buenas tardes, profe. Gracias a todos ustedes. Iniciamos nuestra clase el día de hoy. Ayer estábamos analizando la cuestión de la estructura del carbón. En la estructura del carbón, vimos que hay algunas formas de ver y de producir y de conocer las estructuras del carbón. ¿Vale? Ayer mencionamos el diamante, el grafito y otro tipo de situaciones dentro de el carbón. Y mencionamos este nombre que está aquí en el centro, fullerenos. Es una estructura del carbón que ayer mencionamos que es esférica, hueca y que en los elementos de sus uniones está el carbón ahí presente. Luego vamos a otra clasificación de la estructura, que son los grafenos. Los grafenos son estructuras planas del carbón, pero huecas, más o menos. Estructuras del carbón huecas. Bien. Y luego concluimos con los nanotubos. Los nanotubos también se puede decir que son tubos huecos en donde cada elemento de la red es un carbón. ¿Sale? Y entonces, ayer mencionamos esos elementos y dijimos que iba a quedar pendiente. ¿De acuerdo? Bueno, iniciamos la actividad con el diamante. ¿Vale? Y mucha gente sabe que en los diamantes se utilizan como piedras preciosas. Y esas piedras preciosas, pues la gente las utiliza para anillos, collares. En la antigüedad los diamantes los utilizaban en la corona de los reyes, en el tesoro de los principales, siempre había diamantes. ¿Y cuál es la característica del diamante? Que es uno de los elementos, por no decirlo, el elemento de la naturaleza que tiene una dureza, pero muy alta. Entonces, con un diamante, uno puede cortar vidrios, uno puede cortar cualquier cosa, siempre y cuando tenga la forma adecuada para ser utilizado como cortador. En la industria, cuando se quiere cortar o se quiere tratar un material metálico también de alta dureza, entonces se utilizan herramientas con punta de diamante. Esa herramienta punta de diamante tiene la capacidad de cortar o de desbastar o de hacerle algún efecto al material que se quiere trabajar. Y entonces, la punta de diamante se puede obtener de alguna manera de la forma natural. La naturaleza ya produce los diamantes y hay en algunos lugares de la Tierra yacimientos escondidos de diamante. Para esto hubo una película que se llamó Diamantes de Sangre. En esa se menciona cómo en un lugar donde la pobreza es muy extrema, y quién sabe por qué en los lugares donde hay mucha pobreza, la materia prima es muy abundante. Y entonces en África en particular, hay un lugar donde la gente puede rascar en la tierra y puede encontrar diamantes. Pero los grupos organizados de malos llegan ahí y empiezan a someter a la gente y le empiezan a robar su producto o en su defecto
En esa película se ve como un país invade a ese lugar y somete para la riqueza de los diamantes. Entonces, desde la antigüedad, desde tiempos muy remotos, ese tipo de material o ¿cómo se llama? De mineral pero muy perseguido, ha generado grandes guerras y ha generado grandes situaciones históricas, pero a veces no muy buenas o a veces sí buenas, cuando el diamante se aplica para la industria metal mecánica. Bien, pero también el diamante se puede producir de una manera artificial. ¿Cuándo se produce de una manera artificial? Pues cuando en la industria también se somete al carbón de cierto tipo de dureza, se somete a condiciones de alta temperatura y alta presión. Y entonces, según el tiempo de compactación, lo van compactando y compactando y compactando y compactando, de tal manera que llega a ser pequeñísimo en un espacio o un volumen muy, muy reducido. Esa cantidad anterior de carbón que se ha compactado en presencia de alta temperatura y de alta presión, ¿sí? Porque se requiere hacer el trabajo de compactación, entonces con ese medio se logra obtener un tipo de diamante industrial. En estos días, en estos tiempos en los que la gente fallece y que además pues le regresan sus cenizas a los familiares de quien falleció, hay algunas empresas que ofrecen producir un diamante con las cenizas de la persona que ha fallecido. Y entonces ofrecen también, después de producir el diamante, montarlo en alguna, ¿qué será? Arete, collar o lo que sea, para que tengamos aquí y andemos cargando a los seres queridos que han fallecido, pero que a través del proceso químico industrial se transformó en un diamante. Vale. Bien. Luego vamos a hablar del grafito, el que está en la segunda etapa. El grafito tiene algunas aplicaciones industriales también. El grafito es parte de la punta de los lápices. ¿Se acuerdan? Grafito es lo que tenemos en la punta de los lápices y que nos permite escribir más o menos. Entonces, la parte negra, la parte oscura del lápiz es el grafito. ¿Sale? Bien. Hay otro tipo de carbón que no hemos mencionado y que se aplica también en la industria de los alimentos y en la industria de las medicinas. El carbón que no hemos mencionado es el que le llaman carbón activado. Entonces, escriban, por favor, en la lista de los diferentes tipos de carbón, escriban el carbón activado, el cual se utiliza para la industria alimenticia, el cual se utiliza para la industria alimenticia, la industria de las medicinas, y para otro tipo de aplicaciones de carácter industrial. Para otro tipo de aplicaciones de carácter industrial. ¿Sale? Entonces, el carbón activado, ¿qué hace en los alimentos? Lo que hace es quitar aromas que no son deseados. Por ejemplo, en la destilación de licores, uno de los procesos es filtrar el licor X, cualquiera, a través de filtrarlo, pero antes mezclar el licor con carbón activado. Y entonces, el carbón activado interactúa con el licor en cuestión y entonces
absorbe o quita o interactúa con sabores y aromas que no quiere el productor que salgan a la hora en que la persona compra o el cliente compra cierto tipo de licores. En la industria de la alimentación también se utiliza para algún efecto que vaya directo hacia el estómago. Cuando por ejemplo, la gente tiene acidez o algo, le aplican una cantidad reducida de carbón activado y ese carbón activado entra al estómago o al intestino o al sistema digestivo y hace su trabajo para liberar de algunas bacterias o algunos contaminantes que van ahí dentro de nuestro estómago y que nos pueden estar produciendo alguna situación de salud incómoda. Bien, luego, de aquí vamos a los fullerenos, los de la estructura esférica. Fullerenos, ahí lo ven, donde está el marcador, fullereno. Una estructura esférica hueca, ahí se ve, más o menos. Bien. ¿Y qué dice al respecto? Dice, escriban por favor, los fullerenos son estructuras huecas que tienen una forma aproximadamente esférica y están conformados exclusivamente por carbón. Una de sus aplicaciones se utiliza como recolector de radicales libres, que están dentro del organismo o dentro de los organismos vivos. Los radicales libres en nuestro cuerpo generan a veces efectos tan incómodos que a veces llegan a ser cancerígenos. Y entonces esos efectos cancerígenos, pues, son una forma de crecimiento desmedido de las células. Pero para evitar esa situación, el carbón que entra a nuestro organismo en esa estructura que le llaman fullerenos, pero yo creo que se puede pronunciar como fullerenos, porque está tal vez en inglés o en otro idioma, y en español pues se lee fullereno. Y entonces, como tiene una estructura esférica y es puro carbón, entonces el carbón, como lo hemos visto en los cursos anteriores, se puede reaccionar o juntar con el hidrógeno, se puede juntar con un OH, que es un radical, y oxidrilo, y entonces ese radical oxidrilo es una forma de comunicación o de enlace que se hace con esos materiales. Y un radical libre es una estructura, por ejemplo, un tipo de oxígeno que se transformó en otra situación y que además anda en nuestro cuerpo generando problemas de salud. Y entonces, esa estructura interna, la que se ve como una estructura esférica, entonces a esa estructura esférica se le llama fullereno o fullereno y que tiene esa posibilidad de atrapar radicales libres. Luego, también se utiliza la estructura de los fullerenos como unos fotodetectores de rayos X. Por ejemplo, cuando vamos al hospital y tuvimos una fractura en algún hueso, los médicos deben saber qué grande o de qué manera ha sido afectado nuestro hueso o nuestro cuerpo, y para eso nos toman una radiografía. Y entonces en el lugar donde se están tomando las radiografías, se utiliza este tipo de elemento para detectar ahí
cuánta radiación de rayos X está habiendo dentro de la sala y de alguna manera se utiliza también para saber cuál es el riesgo de la persona que está ahí como técnico de los rayos X y entonces para saber cómo administrar o qué tanto debe ser cambiado el personal para que no le afecte la radiación que está ahí, que se encuentra ahí en la sala de los rayos X. ¿Sale? Y entonces dice, también se utiliza en las telecomunicaciones debido a sus propiedades ópticas. En la radio, en las comunicaciones modernas hay formas de mandar información, video, texto y todo a través de la fibra óptica. Y entonces la fibra óptica tiene la posibilidad de ser producido con este tipo de estructura de carbón. Pero como es una estructura milimétrica o micrométrica, no vemos que haya una situación del carbón ahí presente. Y entonces, telecomunicaciones, debido a sus propiedades ópticas, ¿sale? Se ha propuesto su uso en dispositivos fotónicos. También ese tipo de estructura fullerena, esta esférica hueca, se utiliza en detectores fotónicos. Bueno, pero hablar de detectores fotónicos es hablar ya de una aplicación industrial de alto nivel industrial o científico. ¿Sale? Entonces, hasta ahí dejamos la aplicación de la estructura ya de los fullerenos o fullerenos. ¿Sale? Bien. Pues nos vamos con la siguiente. Grafenos. La estructura del carbón plana. Grafenos. Ahí está, ahí lo ven. Es como una hoja, pero una hoja hueca, pequeñísima, muy pequeña. Hasta ahorita no hemos visto cuánto mide, pero esa estructura plana, a eso le llamaron los grafenos. Y entonces, escriban por favor lo siguiente. Su estructura es similar a las capas de grafito. Su estructura es similar a las capas de grafito. Coma, pero al ser una lámina bidimensional, ponen entre paréntesis plana, con un grosor monoatómico, es decir, a nivel atómico se está generando la estructura plana. Le confiere propiedades distintas. Esta estructura plana tiene propiedades distintas que básicamente se han utilizado en sensores y transistores. Bien, esa es su aplicación. Ayer dijimos de esto en términos generales y dijimos que para la clase de hoy se iba a hacer un análisis punto a punto de los tipos de carbón que hay en la naturaleza o los fullerenos, grafenos y nanotubos ya no se encuentran en la naturaleza, creo. Son ya un resultado de un proceso industrial o de un proceso científico, técnico, tecnológico. Bien, pasamos a la siguiente estructura, a la que está aquí. La estructura de los nanotubos. ¿Sale? Nanotubos. Dice aquí lo siguiente. Es una estructura cilíndrica. Resulta del pigmento de las láminas de grafeno. Resulta
del pigmento de las láminas de grafeno sobre sí mismas. Estos fueron descubiertos cuando el físico Tsuno Lujima, es un japonés seguramente, ahí donde están mis dedos está el nombre, Tsuno Lujima, cópienlo por favor, el nombre del japonés, o tómenle foto a la imagen, ¿ya? Sale. Tsuno Lujima realizaba un procedimiento para la obtención de los fulerenos. Sin embargo, se percató de la formación de agujas compuestas por capas cilíndricas concéntricas, con extremos abiertos o cerrados por la mitad de los fulerenos. Bien, entonces son tubos huecos que están limitados por capas planas, por los fulerenos, y entonces se dio cuenta que en un proceso científico o algo aparecían, en lugar de que fueran hojas planas, estas empezaban a curvar y se cerraban. Y además, en los extremos se podía ver que también eran cubiertos por hojas planas. Y entonces, son las innovaciones del siglo XX o del principio del siglo XXI. ¿Vale? Bien. Hasta ahorita, ¿alguna duda? Hasta ahorita, ¿alguna situación que no hayamos entendido? Estamos viendo la estructura del carbón en diferentes formas, ¿sale? Las dos primeras se encuentran en la naturaleza o en su defecto se pueden también producir en nivel industrial. Pero las últimas ya son estructuras muy pequeñas que no cualquiera puede hacerla o no cualquiera puede encontrarla porque para esto se necesita ver al microscopio. Y entonces ya debería, para quien lo está tratando de hacer, debería ahora, después de obtenerla, saber en qué aplicarla, cómo se aplica y para qué nos va a servir. ¿Sale? Y entonces son los materiales más modernos que se pueden encontrar en bueno, del carbón. ¿Sale? Bien. Pasamos a otro subtema y a esto le llamamos concatenaciones del carbón. ¿Sale? Concatenaciones del carbón. Bien. ¿Qué son las concatenaciones? Dice así, la concatenación, conocida también como autosaturación, es la capacidad que tienen algunos átomos iguales para formar enlaces covalentes entre sí. Y entonces aparece el nombre de alguien que lo está mencionando. Ahí donde está mi dedo, entre paréntesis, está el nombre de la persona que hace esa mención de la concatenación como una saturación específica. ¿Sale? Fry y Huygens en el 2003. En términos más simples, dice aquí, es la propiedad que poseen algunos elementos, es la propiedad que poseen algunos elementos para enlazarse con ellos mismos, para enlazarse con ellos mismos. ¿Sale? Y entonces, punto y aparte, a todas estas variantes que un elemento puede dar origen gracias a la concatenación, se le conoce como alótropos o formas alotrópicas. ¿Sale? Entonces, ahí abajo, casi ya al término del párrafo, se ve
la situación. Dentro de la concatenación para estructuras o átomos que se pueden enlazar a sí mismos, entre ellos mismos, y formar una estructura específica, se les llama alótropos. ¿Sale? O de forma, o tienen formas alotrópicas, pero también lo mencionó esos dos autores. ¿Sale? Bien, vamos a tener una actividad aquí. Y esa actividad es para hacer un reporte sencillo, simple, no muy elaborado. Y entonces, escriban por favor, ¿qué son las concatenaciones del carbón? ¿Qué son las concatenaciones del carbón? Primera parte del trabajo. Segundo, segunda parte. ¿Cuáles son las formaciones alotrópicas? ¿Cuáles son las formaciones alotrópicas? ¿Sale? Formaciones alotrópicas. Por lo tanto, con esto estamos concluyendo la clase de hoy, en donde hemos mencionado la estructura del carbón, algunas formas en que se presenta el carbón, cuáles son las nuevas estructuras que se obtienen del desarrollo y según un aspecto técnico, ¿qué es la concatenación? ¿Sale? ¿Qué es la concatenación? Y de esto ya tenemos un trabajo. ¿En qué número de clase? En la clase número 5. Y entonces vayan juntando, por favor, sus trabajos y entonces forman su carpeta y me la mandan. Por ejemplo, ya en la próxima semana me la pueden mandar de los trabajos de esta semana entre el lunes y el martes, por favor. ¿Sale? Entonces, hoy estamos en la fecha 24 de abril del 2020 y esta fue nuestra nuestra cuarta clase, porque el lunes no pude dar la clase y entonces para la cuestión del lunes ofrezco una disculpa. ¿De acuerdo? Bien, con esto ya termina la clase y podemos ya irnos retirando. Gracias. Se agradece. Ya se detuvo. ¿Vale? Me está mencionando que ya tenemos más de 30 minutos. En 10 minutos se termina nuestra situación.